Hola amiga, ¿cómo te encuentras? Nos da mucho gusto que te hayas interesado en este taller de Cihuatepactiani. Hoy te vamos a compartir un poquito más de qué se va a tratar. La primera fase es el conocimiento. Aquí vamos a saber algunos de los conceptos de la palabra Cihuatl, qué quiere decir la primera medicina o la mujer que vino de las estrellas. Son dos versiones que conocemos. Te vamos a invitar a desarrollarlas por ti misma. Otra de los temas que te vamos a compartir es las 4 fases o los 4 rumbos o los 4 cuerpos de la persona. El cuerpo físico, mental, emocional, energético o espiritual, más el quinto elemento, que es el amor. Otro de los temas que te vamos a compartir es el uso del fuego a través del Poposhkomil. Como puedes ver, aquí tenemos nuestro momosli. Aquí están los elementos básicos que se necesitan para encenderlo. Te vamos a compartir qué significa cada uno de estos elementos. Como ves, tenemos el agua, tenemos carbón, ocotes, copal, los tipos de copal que hay también, te vamos a compartir cuál es el más adecuado. Y te vamos a compartir también tips o recetas para que hagas tu propio saumerio de acuerdo a la intención que quieras trabajarlo. Otra de las fases que vamos a trabajar es el temazcal. Mira, acompáñanos, aquí tenemos un temazcal, se llama Yogualpatlani. Este es un temazcal terapéutico. Aquí te vamos a estar compartiendo la medicina. ¿Cuántos tipos de temazcal hay? ¿Para qué sirve cada temazcal? ¿Cuánto tiempo debe estar una persona en un temazcal? ¿Quién puede entrar y quién no puede entrar a un temazcal? ¿Cuáles son las contraindicaciones? Eso es lo que te vamos a estar enseñando en este taller en Cali, Mexica. Mira, aquí está la entrada. Acá también tenemos algo de herbolaria. Ahorita la tenemos en el proceso de secado. Como ves, está aquí el eucalipto. Acá tenemos toronjil. Mira, pericón o yautli. Aquí ya se está secando. Esta es una medicina excelente. Te vamos a compartir algunos de sus usos. Lo puedes usar para curar de susto, también para protegerte. Te vamos a compartir por qué se hacen cruces de pericón, en qué fecha se hace y cuáles son sus orígenes antiguos. Y bueno, por último te vamos a compartir también algo de herbolaria. Mira, aquí tenemos un ramito con hierbitas. Todo esto lo recolectamos aquí en Yogualpatlán y Temazcali. Te vamos a compartir para qué sirve cada hierba, cómo puedes hacer un ramo de medicina para entrar al temazcal o para hacerte alguna infusión también. También vamos a compartirte dinámicas de infusiones como tratamientos por 7 días, por ejemplo. ¿Cuál medicina, cuál hierba te sirve para trabajar tu cuerpo físico, tu cuerpo mental, tu cuerpo emocional, tu cuerpo energético? Si te quieres preparar para una danza lunar o para un ceremonial lunar, ¿qué tipo de hierba es la que puedes ocupar? Bueno, amiga, pues esto es un poco de lo mucho que podemos compartirte en este taller de Cihuatepactiani, aquí en Cali, Mexica. Te esperamos, inscríbete pronto para recorrer juntas este camino de la medicina.